Estimada y estimados, ya, al igual que como fue el jueves pasado, ya que nos estamos saliendo un poquitito de lo que ha sido nuestra rutina en esto, que siempre eh, con un pensamiento técnico que vemos las cosas, ya hemos querido en esta oportunidad conversar, oye, acerca de esto, lo que llamamos a veces las famosas habilidades blandas, ¿ya? Y bueno, mira, a ver, asociando un poquitito ya algunas cosas que hemos visto a través de la prensa, justamente en esta última semana, ya salió, por ejemplo, esto del índice global de felicidad de los países, ¿ya? En donde, claro, los países nórdicos son los que lideran esto, ya en primer lugar está Finlandia, ya, Chile parece que está como en el 40 y tanto, ya, pero sobre nosotros de acá de América está, me recuerdo, Costa Rica, Uruguay y no sé, un par más por ahí, ya estaban sobre nosotros. ¿Ya? Y ocurre de que ayer, ya en el diario, ya en el Mercurio, aparece un artículo bien grande, ya, y el tema es liderazgo, ya, y lo que se plantea y dice, ¿por qué los ejecutivos inteligentes hacen cosas realmente estúpidas? ¿Ya? Y ocurre de que centra un poco esto en el tema de las emociones, ¿ya? En eso lo centra el artículo, ¿ya? Y bueno, el tema de las emociones es amplio, afecta bastante, a veces estados de ánimo, caracteres, en fin, qué sé yo ya. Y lo otro, todos los días casi vemos en la televisión, ¿cierto? El cómo estamos en Chile, los chilenos y especialmente los santiaguinos, ya en la calle, en el auto, en fin, sea, uy, ¿qué nos está pasando? Bueno, entonces es por ello de que en esta oportunidad hemos contado con la participación de Esther Pinto, de Paulina, quienes nos están acompañando acá en este minuto, ya, y que nos van a comentar algo de lo que significa esto, ya, acerca de lo que es el control emocional. Bueno, para presentar un poco a nuestra expositora, ¿ya? Esther es psicóloga y coach ejecutiva, tiene un magíster en psicología positiva aplicada en la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomada en psicología positiva y bienestar, menciones felicidad en el trabajo, educación positiva, desarrollo personal, arte y creatividad en la Adolfo Ibáñez, diplomada en comunicación eficaz y relaciones humanas, ya en docente externo, diplomado en psicología, ¿ya? Paulina es magíster en educación con mención en liderazgo educativo, ya en Edith Cowan University en Perth, Australia, especializada en educación positiva en el Instituto Positive Education, también de Australia, ya formación en aprendizaje socioemocional, también en Chicago, ya en Casey, USA. Bueno, ellas dos ya nos van a introducir un poco en esto, ya de lo que es ya los estados de emociones, ya. Ahora, dentro de la dinámica que hemos conversado, ya ella, dentro de la presentación, van a hacer en algún momento, poner ahí la maquinita ya, de algunas preguntas o comentarios, ¿ya? Y ellas directamente van a administrar eso para hacerlo más dinámico, más participativo, todo ello. Así que no solo me resta, Esther, Paulina, ya, gracias por vuestra presencia, por participar con nosotros en los Jueves Mineros, y el micrófono de ustedes. Adelante. Muchas gracias, Julio. Para nosotros de verdad que es un tremendo gusto el poder estar hoy día acá con ustedes. La minería es un rubro que conocemos bastante, que hemos trabajado hace varios años, y hablar sobre gestión emocional en la minería es muy significativo. Es un tema que, si remontamos a unos años atrás, hace 20 años, cuando hablábamos de comunicación, para varias de las divisiones de Codelco, costó mucho, porque no era un tema que fuera técnico.
Entonces, hablar de comunicación hace más de 20 años era sumamente difícil porque, por lo mismo, no estábamos acostumbrados a hablar de estas llamadas las habilidades blandas, que las evidencias científicas nos han demostrado que más que blandas son tremendamente determinantes, tanto en el desempeño como en el bienestar de las personas. Así que, como les digo, un gusto el poder estar acá y compartir con ustedes esto que partió primero desde la academia, empezamos a hablar desde la academia de las emociones, después empezamos a trabajarlo en distintos rubros, particularmente en la educación, en la salud, en algunas empresas de servicio. Y el año pasado, a mediados de año, nos llamaron de una minería, perdón, de una empresa minera grande, de la gran minería, y apostaron por el tema de la gestión emocional para sus equipos. Visionarios, porque justamente estaban con todo el tema del teletrabajo, estábamos atravesando ya 2 años de pandemia, y con todos estos cambios que se venían, la gente de verdad estaba muy afectada desde lo emocional. Por lo tanto, nos invitaron a participar de esta formación y fuimos desarrollando tanto para las familias de los colaboradores, para los de teletrabajo, para los superintendentes, y vimos que realmente impactaba positivamente en el bienestar de ellos. Así que seguimos trabajando hasta este año, seguimos con un proyecto grande con ellos y quisimos lanzarlo al resto de la minería porque conocemos el rubro, porque tenemos mucho cariño y hemos estado trabajando ahí con ustedes. Así que por eso quisimos hoy día compartirlo acá en el Jueves Minero. Para comenzar, a ver, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí se está cargando. Gestión emocional en la minería. Como les decía, un tema impensado hace años atrás, porque ¿qué nos decían como mineros, cierto? Que lo personal, la emoción y todo eso quedan en la casa, que nosotros teníamos que venir al trabajo y teníamos que ser profesionales porque eso no podía afectarnos. Sin embargo, la investigación científica nos ha dicho que impacta, y impacta de verdad, y siempre nos están afectando las emociones, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta presentación. Gracias, Esther. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Como dice Esther, la idea es poder generar un espacio de conversación. Ya las emociones están a la base del bienestar y la salud mental. Y sobre todo durante este periodo de pandemia hemos tenido que resignificar muchos roles, volver a adaptarnos también, el contexto ha ido cambiando y por eso uno de los focos principales ha sido la salud mental, el bienestar y de manera transversal está la gestión emocional. Hoy día vamos a comenzar un poquito hablando del contexto, porque es importante la salud mental, ahí Esther les va a presentar una definición también de salud mental, la importancia de las emociones en las relaciones laborales. También vamos a conversar qué son las emociones, ya qué entendemos por emoción, alguna definición, tipos también, cómo las expresamos. Todos expresamos las emociones de manera distinta, por lo tanto todos las manejamos también a través de distintas estrategias de gestión emocional que las vamos a revisar también. Les vamos a pedir también su participación ahí como les señaló Julio en el chat en distintos momentos porque la idea es que sea dinámico. Y vamos a cerrar con el impacto de la inteligencia emocional en el trabajo, ¿ya? Así que ahora vamos a comenzar con Esther. Ahí estaba justo leyendo en el chat. Perfecto, gracias Paulina. Bueno, el contexto, como ya lo hemos mencionado, no deja de ser 2 años de pandemia, ¿cierto? Un contexto impensado hace unos años atrás, o sea, yo creo que ni la mejor película de ficción habría pronosticado que íbamos a estar en una pandemia por más de 2 años, que esto nos iba a afectar de verdad y transversalmente a todo el mundo, por lo tanto también transversalmente a todos, independientemente de la labor que desarrolláramos. Todos nos hemos visto afectados y por eso es que es tan importante hablar de lo que es salud mental, porque a veces cuando hablamos de salud mental pensamos que es solamente la ausencia de enfermedad. Y por eso quisimos presentar esta definición de la Organización Mundial de la Salud, porque no habla solo que es la ausencia de enfermedad, sino que también nos menciona que es un estado de bienestar. O sea, eso en letra grande es un estado de bienestar en la cual nosotros nos damos cuenta de nuestras propias aptitudes y podemos afrontar las presiones de la vida. ¿Y qué presión hemos tenido ahora en nuestra vida, cierto? Con esta pandemia. Lo importante es que cuando lo afrontamos bien podemos trabajar productivamente y también podemos hacer nuestra contribución a la comunidad. Por lo tanto, no deja de ser importante cuando estamos en el ámbito del trabajo porque se menciona efectivamente el tema del trabajo y cómo este afecta y cómo podemos aportarlo a nuestra comunidad. Emociones. Hablando de emociones,
lo poco que nos enseñaban antes, porque nos enseñaban muy poco, o lo que conocíamos era que había 6 emociones, ¿cierto? 6 emociones básicas. Las investigaciones de los últimos 20 años nos dicen que son muchas más de 20, incluso algunos modelos hablan de 340 o 400 emociones, lo cual no deja de ser. Por lo tanto, tenemos que empezar a tener conciencia de cuáles son esas emociones, qué emociones son las que hemos estado viviendo. Nosotros estamos trabajando desde el principio de la pandemia fuertemente en el tema emocional, veníamos de muchos años antes también, pero en este periodo una de las emociones que ha estado más presente es que ahí está en grande, ¿cierto? La incertidumbre. Incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos a qué nos íbamos a ver enfrentados, esto era algo completamente desconocido para todos. Por lo tanto, es la que estuvo más presente y que de repente también vuelve a estar presente, porque pasamos por alguna, volvemos a otra, porque hoy día también el entorno es complejo. Hoy día no sabemos, hay cambios desde la pandemia, hay cambios en el país, están habiendo situaciones a nivel de legislaciones que estamos viendo en nuestra Carta Magna, hay temas en el medio ambiente, a nosotros en el ámbito de la minería que nos afectan considerablemente, el tema del agua, hay muchos temas que están ahí presentes, por lo tanto las emociones empiezan a aparecer, empiezan a hacerse presentes y empiezan a afectarnos. El cansancio, la angustia, el cansancio porque ya llevamos mucho tiempo en esto, ¿cierto? Y sigue la incertidumbre por todo el contexto, y estamos en una guerra internacional, no sigue de ser un ambiente complejo, por lo tanto es importante reconocer las emociones. No hay emociones mejores que otras, hay emociones que son placenteras, emociones que son displacenteras, pero cada una de ellas es necesaria, cada una está ahí por un tema adaptativo nuestro que necesitamos ponerle atención, que el cuerpo nos está diciendo que están pasando ciertas cosas, por lo tanto todas son válidas, cada una de las emociones que nosotros sentimos son válidas y tenemos que darle un espacio para poder después gestionarla, como vamos a ir viendo después con Paulina. Por eso, entre tantas emociones que hemos transitado en este periodo como nunca, le hemos puesto ahí el foco a las emociones, desde la ansiedad, la angustia, el cansancio, la desesperación, la preocupación, pero también hemos habitado de repente la esperanza al ver que alguien se recupera, la compasión al conmovernos con el sufrimiento de otras personas, la gratitud, agradecer el estar bien. O sea, nos hemos conectado con distintas emociones y por eso queremos preguntarle esta primera, ¿cierto? Esta primera pregunta. ¿Qué emoción ha estado más presente en mí durante este periodo? Consideremos desde que partió la pandemia, porque es un periodo que ha sido desafiante, tremendamente desafiante. Ahí si nos quieren compartir en el chat, tal vez quieren levantar la mano, tal vez quieran hablarnos ahí. Es importante que empecemos a ver qué emoción ha estado más presente en mí durante este periodo. Tal vez hemos transitado distintas, como les decía yo, en algún momento, a lo mejor la angustia, la incertidumbre, después pasamos al agotamiento, también al enojo cuando no veíamos que no se avanzaba, pero sin duda que llegó un momento que tenía que ver más con el cansancio y el desgaste, ¿cierto? Ahí si nos quieren compartir, conectémonos un poquitito. Yo sé que es un tema que no tenemos muy consciente, pero que está afectándonos en todo momento. ¿Qué emoción hay en el chat? ¿Habrá algo? Ahí comenzaron a escribir. Rolando señala preocupación. La primera fase de, vamos a hablar un poquito de las emociones porque son importantes, incluso Julio decía que el rol de liderazgo, las emociones son claves porque nos permiten relacionarnos mejor también con los otros, pero la primera fase es poder ser consciente de cómo me siento y poder expresarlo. Nos cuesta mucho poder expresar las emociones, ya por lo general se van hacia adentro, ahí lo vamos a ver más adelante, pero el cuerpo igual lo termina manifestando, o mi expresión corporal también, si yo estoy así, ¿ya? Y le voy a decir, no, estoy súper feliz, estoy súper contenta. Entonces, al final igual se expresa, ¿ya? Pero lo importante es hacerlo de manera consciente. Ahí Rolando es el primero que nos colabora en el chat con preocupación, pero los invitamos a que señalen. Y también nos dicen, y Esther lo dijo, somos casi analfabetos emocionalmente, como dijo, había un modelo de 6 emociones, tenemos más de 320 a partir de la clasificación, de la última clasificación de Ekman. Entonces, empecemos a utilizar eso. ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa? Nos preguntan, ¿cómo me siento? Bien, mal. Nadie dice, en realidad estoy cansado. En realidad, ¿sabes qué? Hoy día tengo rabia por esto. Ya, entonces, la primera fase y para la invitación es esa, y que puedan contarnos un poco y decir qué emoción, cómo se han sentido durante este periodo. Así que, ¿quién más
nos quiere colaborar. Aquí Carlos dice, incertidumbre, preocupación constante. Exacto, exacto. Esto genera un nivel de estrés altísimo en nosotros porque es cierto, como que no alcanzamos a bajar el nivel y volvemos al pic porque de verdad la incertidumbre está latente constantemente, como decíamos, primero por el contexto pandemia, pero además por todos los cambios que están viniendo, no solo de nuestro país, los mundiales, como les dije, en los temas medioambientales, el ver una guerra no deja de ser impactante. Entonces, por supuesto que la incertidumbre, el temor, el agotamiento, son emociones que es muy válido que estén ahí. Lo primero es eso, validar que están ahí por algo que está sucediendo de verdad. Ahí nos dicen también, Eduardo, sí, nos señala, bueno, buenas tardes, Eduardo, incerteza. Y Jorge, la relación con la familia cuando se trabaja a distancia. complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando a distancia estamos todos ahí compartiendo espacios. En un momento se hablaba que era un ideal el teletrabajo, pero un teletrabajo preparado, con ciertas pautas, pero nos encontramos con un teletrabajo que se impuso en nuestra casa sin tener las condiciones, sin tener los espacios, sin tener los tiempos acotados, y por supuesto que la relación en la familia ha sido compleja, porque la casa se convirtió en escuela, en oficina y en muchas cosas más. Entonces de verdad que ha sido complejo. Y hoy fíjense que hoy día en una minera que estamos trabajando nos decían que la gente está volviendo al colegio, los niños, la esposa, los esposos están volviendo al trabajo, y los que siguen en teletrabajo también están en un periodo desafiante, nuevamente generando estrés. Entonces es interesante ver qué es lo que no está pasando, reconocer lo que no está pasando. Y ahí Silvia nos señala la desesperanza. Sí, exactamente, y es válido, Silvia, es válido. El tema es acogerlo, habitar la emoción, porque claro, tenemos cierto grado de desesperanza. El tema es no quedarnos a vivir en ello. Ahí Paulina nos va a contar cuándo nos tenemos que preocupar, cuando llevamos mucho tiempo en estas emociones que son las displacenteras, como la desesperanza, ¿cierto? Cuándo nos tenemos que preocupar. Pero sentir desesperanza en este contexto es pero completamente comprensible, ¿ya? Ahí tú me dices, Paulina, pero vamos a ir avanzando un poquitito. Y bueno, llegamos a la importancia de las emociones en las relaciones laborales. Sí, ahí, bueno, esto lo vamos a ir profundizando a medida que avancemos en la presentación, pero principalmente nos ayuda al momento de poder gestionar nuestras emociones. El primer paso, como lo hablamos con Esther, es poder ser conscientes. Ya una vez que soy consciente y luego las puedo gestionar, eso me puede ayudar a poder trabajar mejor bajo presión. Sabemos y estamos constantemente trabajando bajo presión. Por lo tanto, cuando trabajamos bajo presión, muchas veces no estamos experimentando emociones que le llamamos positivas o negativas. Esther ya nos explicó que son todas válidas. Por lo tanto, a veces nos conectamos más con ciertas emociones que son más displacenteras. Por lo tanto, en la manera que yo soy consciente que me voy a conectar con la ansiedad, pero yo sé gestionar la ansiedad, puedo trabajar mejor bajo presión. Ya hay otros dos elementos también que sobre la importancia de las emociones en las relaciones laborales que son fundamentales. Primero, poder darnos cuenta de las necesidades emocionales de los otros, poder saber también y preguntar. Muchas veces tendemos a asumir que al otro le está pasando lo mismo que a mí. ¿Ya? O asumir que yo sé que el otro no debería sentir pena, no tiene pena, porque estoy interpretando a partir de mi propia experiencia. Algo clave aquí es la escucha activa y el poder preguntar. Y manejar las emociones que se desarrollan con los demás colaboradores. En la medida que yo tengo ciertas estrategias de gestión emocional en mi rol, yo también puedo educar, puedo entrenar, puedo enseñarles a otros también a gestionar sus propias emociones. ¿Ya? Así que eso lo vamos a profundizar con Esther cuando revisemos las distintas estrategias también de gestión emocional. Pero algo clave aquí es que nosotros impactamos el clima emocional en el cual estamos trabajando. ¿Ya? Eso es fundamental. Bueno, estamos hablando de emoción, pero ¿qué son las emociones? Vamos a encontrar muchas definiciones. Nosotros quisimos presentar esta que es muy simple, pero nos deja muy claro en qué consiste. Dice que es un estado complejo del organismo, complejo, no es algo fácil, que se caracteriza por un evento que nos predispone a una acción. Y eso es sumamente importante, lo vamos a ir a detallar en un momento más. Las emociones se generan entonces como una respuesta a un acontecimiento externo, pero ojo, también a un acontecimiento interno. Nuestro pensamiento ahí también tiene mucho que decir sobre las emociones que empezamos a vivir, a vivenciar.
Aquí les quisimos presentar esto de los componentes de las emociones. Yo me acuerdo hace años atrás, como les decía, que hemos trabajado harto en el ámbito de la minería, y un señor nos decía, no, pero es que los problemas yo los dejo en la casa y se quedan en la casa y yo llego acá y me olvido. Y yo decía, es fisiológicamente imposible, y las investigaciones ya desde el 2003 nos siguen informando que es fisiológicamente imposible dejar las emociones en la casa, porque nos afectan, está pasando el evento, yo lo estoy valorando, estoy diciendo qué es lo que tengo que hacer, huir si es que es peligro, qué es lo que tengo que valorarlo ahí como si es positivo o negativo, pero fisiológicamente en el mismo instante, casi al unísono, me pasan cosas a nivel neurofisiológico. Mi cuerpo empieza a secretar ciertas hormonas para actuar, para correr, para detenerme, conductual. Cambia mi postura, cognitivo, empiezo a pensar, por lo tanto, esto que pasa en fracción de segundo nos impacta completamente. Y más aún, esto que me está impactando desde lo fisiológico, conductual y cognitivo, me predispone a una acción, o sea, tiñe mi actuar. Por lo tanto, es sumamente importante que estemos conscientes de nuestras emociones. Y ustedes me dirían, sí, pero en la minería, ¿por qué? En la minería, como en todos los ámbitos, pero aún más en la minería porque hay un tema de seguridad. Nosotros, por lo menos cada vez que hemos ido a una planta, alguna de las distintas empresas que nos ha tocado trabajar de la minería, siempre hemos estado muy presentes de lo importante que es la seguridad. Yo me acuerdo cuando fui a conocer la mina del Teniente, cuando uno entra, cuando va bajando, lo primero que le pasa es un resucitador, ¿cierto? Si no estamos bien emocionalmente, nos puede dar incluso una crisis de pánico, porque no es fácil ponerse un resucitador y decir voy a bajar a la mina. Por lo menos cuando yo la conocí eran 8 pisos bajo tierra. Yo creo que hoy día son muchos más. Entonces, claro, nosotros tenemos que saber que en ese trabajo, que en ese andar, que a lo mejor estando en el piso 8, donde hay semáforos, si mi mente está en otro lugar, puedo generar un accidente grave y puedo impactar no solo en mi vida, sino en la seguridad de todos con los otros compañeros con los que estoy trabajando. Entonces, por eso es fundamental el tema emocional, no solo en la minería, pero principalmente por el tema de seguridad. Nosotros le hemos querido dar mucho énfasis, porque es importante saber que están ahí, porque si yo sé que me afectan y me predisponen a una acción, tengo que aprovechar de reconocerlas y saber gestionarlas. ¿Para qué? Para hacerme cargo de ellas y que éstas no me dominen, que éstas no afecten, sino que yo ser consciente de manera que no puedan impactar negativamente, porque van a estar ahí presentes, porque es un tema fisiológico completo. ¿Ya? Solo para mencionar, ya como ya les hemos señalado, todas las emociones son válidas, todas tienen una funcionalidad, pero sí es importante que sepan que hay tipos de emociones, ya depende de cada marco conceptual, depende de cada autor, cómo le llaman, ya algunos le dicen básicas o secundarias, o las positivas o las negativas, las placenteras, displacenteras. Les quisimos señalar esta rueda, ya solamente de Platchik, que tiene que ver un poco qué diferencia las emociones a partir de la intensidad. Ya, algo clave para poder gestionar las emociones, poder bajar la intensidad. Cuando tengo mucha rabia, cuando estoy entrando casi en una crisis de ansiedad, necesito bajar la intensidad para luego poder gestionarla. Ya les dejamos esta rueda porque es súper clara, las que están en color negro son las que tienen mayor intensidad, el terror, el asombro, la aversión, la furia, y luego va bajando la intensidad y van surgiendo otro tipo de emociones, ¿ya? Esta rueda es súper simple, las dejamos solamente para ir generando un tema de vocabulario emocional. Avanzando ya en esta línea, ahí, y es lo que les había señalado, cómo expresamos nuestras emociones, ¿ya? Es importante, como dijo Esther, nuestras emociones muchas veces, y es claro que tiñen nuestra conducta, ya nos predisponen a cierto tipo de acción. Por eso ya Esther señalaba que son claves, por ejemplo, para el tema de la seguridad, para nuestra salud mental, para nuestro bienestar, porque tenemos que ser conscientes que si estoy expresando, por ejemplo, mis emociones afuera, me puedo desregular, ya depende. ¿Ya? Por eso yo tengo que primero bajar la intensidad, ver cómo me estoy desregulando, lo empiezo a regular a partir de la respiración, vuelvo a un estado neutral y puedo actuar. Hay otros que las expresan muy poco, no sé si les pasa, se desconectan, no quiero hablar, no, en verdad no, déjame, quiero estar solo, no, yo lo veo, y se van así poco.
¿ya? Otros se van hacia adentro, que tiene que ver, que es lo que yo les decía, que el cuerpo la expresa y empiezan a somatizar. No, no me pasa nada, no, no me pasa nada, pero comienzan los dolores de cabeza, el lumbago, dolor de estómago. No, no me pasa nada. En eso que no me pasa nada, la emoción se va hacia adentro. O es poco, me desconecto, o se va hacia adentro. Lo que les señalaba hacia afuera o mucho, hay veces que está la desregulación emocional o también se expresa a partir de conductas. Empiezo a tomar más, empiezo a fumar más, empiezo a comer algo dulce. Ya estas son estrategias cuando es mucho, y hacia afuera son estrategias que no son muy saludables, que me generan a corto plazo un placer. Por ejemplo, tengo ansiedad, necesito algo dulce, me generan una satisfacción a corto plazo, pero a largo plazo no tienen consecuencias positivas para mi bienestar. ¿Ya? Es importante que sepan que todos nos movemos en estas, ¿ya? En las 4. ¿Ya? La buena noticia es que seamos conscientes, si soy más hacia afuera, mucho, poco, adentro, para poder irlo gestionando. Y aquí es lo que le señalaba Esther, que es el semáforo. Nosotras le pusimos hasta un nombre que nosotros pusimos el semáforo emocional, para poder ir diferenciando. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dijo Esther, podemos estar, como se les llama, tomados de una emoción. Ya la intensidad se dispara. Ya la intensidad, la duración y la frecuencia, y nos pasamos desde una emoción hasta un trastorno o una psicopatología. Y ahí tenemos que pedir ayuda. Se puede pasar muy rápido de la ansiedad a un trastorno de ansiedad, o de un bajo estado de ánimo, una pena, a una depresión, del miedo al pánico y del cansancio al estrés. Ya cuando estamos hablando de trastornos de ansiedad, depresión, pánico, estrés, son cierto tipo de trastornos también que bloquean nuestra conducta, también bloquean nuestra capacidad de decisión. Es importante diferenciarlos a partir de intensidad, duración y frecuencia. Si siento que me estoy desbordando por la emoción constantemente, ya vamos por la duración, y está ocurriendo por lo menos 3, 4 veces a la semana, es importante comenzar a pedir ayuda, algo que nos cuesta mucho, ¿ya? Pero es importante poder pedir ayuda profesional. Y esto también los había señalado Esther. Hay varios estudios, como dijo, en relación a las emociones, y uno de los más recientes ya es de la Universidad de Yale, del Centro de Inteligencia Emocional, es del año pasado. Y genera como un esquema que se llama Ruler, de cómo podemos un poco gestionar nuestras emociones, pero parte desde el poder reconocerlas, ya poder ser conscientes, poder decir cómo me siento. Luego la segunda fase es comprender por qué me siento así, tengo rabia, estoy cansado, por qué, y las consecuencias también que trae esta emoción. La tercera fase es poder etiquetar, poder darle un nombre, poder decir no solamente bien o mal, mucho o poco, sino estoy cansado, estoy frustrado, siento angustia, tengo ansiedad. Expresarlo es clave. Todo lo expresamos, ahí yo ya le señalé 4 maneras, pero todos pueden hacerlo de distintas formas, pero lo fundamental es poder decirlo, incluso escribirlo, poder ir a hacer un rato de actividad física y botar la intensidad y después conversarlo, pero no nos olvidemos de expresarlo. Y una vez que lo expresamos, podemos recién regular. ¿Ya? Y ahí con Esther ahora vamos a revisar distintas estrategias de regulación emocional. Pero antes de pasar a la estrategia, es importante empezar a pensar, ¿por qué necesito habilidades de manejo emocional en mi rol, sea cual sea ese rol? ¿Por qué debería saber o por qué las necesito, estas habilidades? Ahí sí nos pueden dar respuesta en el chat. ¿Por qué es una necesidad hoy día hablar de estas habilidades de manejo emocional? ¿En qué las tendría que ocupar o por qué sería importante? No sé si ahí nos quieren compartir. Paulina ya nos dijo algunas pistas, yo también les mencioné algunas pistas cuando les hablé de cómo impactaban, de cómo nos impactan neurofisiológicamente, conductualmente y cognitivamente las emociones. Por lo tanto, ¿en qué línea podrían ir esas habilidades que podría necesitar? Esther, con una opinión, ¿ya? Bueno, evidentemente que es tremendamente relevante, ¿cierto? Sobre todo cuando no es que tú tengas un estado emocional que es individual, ya, o sea, para mí, en fin, ya, pero que
si tu estado implica a terceros con los que estás trabajando, tú, contigo, con uno, ¿no es verdad? Ya, puede efectivamente ser tremendamente dañino, ¿ya? ¿No? ¿Cierto? O sea, porque provoco en el otro, ¿cierto? Inquietudes, a lo mejor que no las tenía, ¿ya? Y eso redunda en la productividad, eficiencia, ¿no es cierto?, de lo que se puede estar haciendo. Entonces, de ahí a que, por Dios, que es importante el tener que manejar, ¿no es verdad? Ya esa emoción, ya. ¿Puedo decir también con ello que conlleva a un estado de ánimo? Así es, por supuesto, impacta, ¿cierto? Cuando se van haciendo permanentes ya pasan a un estado. Así que, por Ah, supuesto, cuando es sí. permanente. Cuando Ya. empieza ya a ver, porque la emoción viene y se va, o puede quedarse más tiempo presente, pero cuando ya está demasiado presente ya pasamos ya a un estado. Ah, Exacto. ya. Sí, Gracias. muchas gracias, Julio, porque de verdad, como dices, claro que impactan, nuestras emociones van a impactar, y por eso quisimos plantearle esa pregunta. No sé si hay en el chat, Paulina, Y si hay hay alguna una que respuesta. es Rolando que nos señala para mejorar las acciones a tomar. Ahí, como Esther les señaló, partimos preguntando qué emoción sienten y ahora ya vamos entrando más al contexto laboral, por eso es en su rol, por qué necesitan, y como señalaba muy bien don Julio, es porque impactan a los otros. Nosotros estamos en constante interacción con los demás. Por lo tanto, en la medida de que yo pueda gestionar mis emociones, también favorece las relaciones con los demás. Ahí Eduardo también nos escribe, para ser conscientes de mi estado emocional y cómo ellas influyen en mis relaciones diarias de trabajo y no trabajo. Sí, así es, influyen. Como también señala que le llega a ser también un estado de ánimo. Muchas veces nos acostamos y estamos con esa constante preocupación y pensamos que solamente la asociamos al pensamiento y decimos, no, estoy pensando, estoy preocupado. Pero detrás de esa preocupación hay una emoción que no hemos podido gestionar. Y eso es importante, poder hablarlo, ¿ya? Ahí, Esther, yo te voy a seguir señalando si es que no escriben en el chat, pero si te Perfecto, parece, vamos avanzando. sí. Aquí algo se presentó, ahí sí. Sí, está, Bueno, ahí está bien. aquí quisimos poner algunos de los ejemplos que nos plantea Goleman, Blanchard, y que es interesante ver, porque nuestras palabras, gestos y acciones no son neutras, afectan a los otros, afectan a los otros miembros del equipo, y sobre todo si somos líderes. Todas nuestras reacciones detonan o contagian emociones, ¿ya? Por lo tanto, estamos afectando en el clima organizacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos también impactando con nuestras reacciones, porque estamos contagiando cierto tipo de emociones. Los equipos se sincronizan al estado emocional de los líderes. ¿Ustedes han escuchado eso así cuando dicen el jefe llegó enojado y empezamos a ponernos todos tensos? Porque es cierto, impactamos a los demás, y las personas empiezan a reaccionar de acuerdo a cómo ven que viene el líder, con qué emoción está. Cuando el líder está feliz, todos somos más productivos, estamos en mejor sintonía, trabajamos mejor, fluyen más, porque además que hay mucha investigación científica de cómo impactan positivamente las emociones positivas en nuestro rendimiento, en nuestra salud, por lo tanto impactan. Y también es un punto sumamente importante, impactan en nuestras decisiones. Por lo tanto, saber que nuestras emociones van a afectar en la toma de decisiones, por lo menos nos permite reconocerlas y gestionarlas, y que esas decisiones no estén comandadas por las emociones, que no sea en un momento de ira, que no sea incluso en una emoción muy elevada, positiva, que yo estoy feliz y a lo mejor me desbordo y tomo una mala decisión también. Por lo tanto, es sumamente importante saber que las emociones están afectando, y que están afectándome sobre todo en mi rol de líder, porque afecta a todo el equipo, ¿ya? Y bueno, y si nos afectan, ¿qué vamos a hacer con las emociones? Ya dijimos que era válida, que había que darle un espacio para sentirla, para evitarla, no para quedarnos a vivir en ella, y que es importante. Ahora, ¿qué hacemos con estas emociones? Vizquerra, que es uno de los que tiene más investigación en emociones en habla hispana, nos habla de esto, la gestión o la regulación emocional, y nos habla de 4 puntos que son sumamente importantes. Primero, dice que es la capacidad para manejar las emociones de una manera adecuada. Si yo ya sé que estoy ahí, puedo tomar conciencia de ella y gestionarla, y que no se desborde, yo lo puedo hacer de una manera adecuada. También nos dice que habla de la conciencia
de esta relación que existe entre mi emoción, lo que pienso y lo que hago, ¿cierto? Hay una relación que se puede convertir en un círculo virtuoso de emoción positiva, pensamiento positivo y conducta positiva, pero también se puede convertir en un círculo vicioso. Emoción negativa, pensamiento ahí ofuscado, ¿cierto? Y mi conducta va a ser negativa. Por lo tanto, es importante estar atento a ello. También nos dice que regulación emocional consiste en tener estrategias de afrontamiento. Hay estrategias, hay distintas, las vamos a ver un poquito más adelante, las vamos a mencionar, pero hay estrategias que nos sirven para poder gestionarlas de manera adecuada. Y otro punto que para nosotros desde el modelo que trabajamos con Paulina, que es la psicología positiva, es básico. Dice que además es la capacidad para autogenerar emociones positivas. Yo recién le estaba diciendo que hay mucha evidencia científica de años, ya 18 años que lleva, la autora se llama Barbara Fredrickson, que nos dicen que las emociones positivas afectan en nuestro desempeño, afectan en nuestro bienestar, afectan en nuestra salud, en realidad afectan en todo nuestro quehacer. Por lo tanto, tenemos que autogenerar conscientemente emociones positivas, porque ellas nos van a ayudar, por un lado, a avanzar, a sentir bienestar, pero también a sostener las otras que están impactándonos negativamente. Esther, ahí Rafael nos escribe ¿Sí? en el chat por Facebook, me parece, que nos señala no se puede separar el ámbito emocional del resto. No se puede, exactamente, Rafael. Como les decía hace un ratito atrás, cuando estaba esa imagen del cuerpo humano, nos afectan completamente, fisiológicamente, cognitivamente y conductualmente, por lo tanto es imposible separarlo. Antes nosotros creíamos que las separábamos, pero igual estaban impactándonos, lo que pasa es que estábamos a ciegas y no sabíamos que estábamos comandados por las emociones. Hoy día sabemos que están ahí y podemos gestionarlas. Esa es la diferencia y lo positivo de todo esto, de tener conciencia de las emociones, porque nos permite saber que están ahí, hacernos cargo y tomar la mejor gestión para poder seguir funcionando adecuadamente y para que también no impacte negativamente en nuestro desempeño. Entonces, sumamente importante lo que nos dices, Rafael. Y ahí Silvia nos señala, creo que es importante tener un espacio donde poder expresar las emociones al interior del trabajo. No existen esos espacios en la empresa. Si uno las expresa a cualquiera, puede ser un malentendido y pueden considerar que la persona está incapacitada para esa labor. Exacto, tienes toda la razón y por eso que es tan importante una gestión adecuada, porque no es que yo me desborde, por ejemplo, yo puedo estar en este momento a lo mejor con mucha pena o desbordada, a lo mejor de ira, pasó algo terrible. El tema es que yo, como decía Paulina, tengo que bajar la intensidad de la emoción primero para después conversar, para poder decir qué es lo que me pasó, pero no negarla. No negarla y lo que menos podemos hacer es bloquearla, porque si no, como nos decía Paulina, vamos a ir a somatizar, nos vamos a enfermar o incluso vamos a estar en una reunión que no tiene nada que ver con lo que pasó, con lo que me generó la emoción y yo me voy a desbordar y voy a reaccionar de una manera que no debería. ¿Por qué? Porque no supe decirla de manera adecuada, no conversé lo que tenía que conversar. Por lo tanto, pasan a ser básicas estas estrategias de gestión emocional. El tema, las emociones están ahí, y cómo las gestionamos. ¿Ya? Nosotros quisimos presentarles tres grandes grupos de estrategias de gestión. ¿Por qué? Porque todas las personas somos distintas, algunas nos va a hacer más sentido una que otra, o podemos utilizar algunas en algún momento, otras en otro momento. Lo importante es que sepamos que tenemos distintos tipos de estrategias. Por ejemplo, las conductuales nos ayudan mucho a la desconexión. Por ejemplo, cuando estamos con un nivel de estrés alto, el tener actividad física nos ayuda a desconectarnos, también nos ayuda fisiológicamente porque empezamos a secretar serotonina, entre otras hay hormonas que nos ayudan desde lo fisiológico, pero también nos permite bajar la intensidad. Los juegos mentales sobre todo me sacan del estado emocional, mi atención en lugar de estar focalizada en la emoción, se focaliza en los juegos, por lo tanto me ayuda a disminuir esa intensidad. El contacto con amigos, el poder hablar, cuando el solo hecho de contar tu emoción baja la intensidad. Al escuchar tú, pones atención a lo que está pasando, estás validando, por lo tanto ya no estás tan desbordada, porque cuando no las reconocemos es cuando nos dominan sin saberlo. Por lo tanto, estas pequeñas acciones conductuales ya son una estrategia de gestión emocional. Hay otras que tienen que ver con lo cognitivo, con la reestructuración, con cuestionar nuestros pensamientos.
El hecho a veces de, nosotros ponemos ahí, el poner entre signos de interrogación, por ejemplo, cuando hay un pensamiento rumiante que tiene que ver con unas trampas en nuestros pensamientos que de repente nos mandan señales equivocadas, cuando nosotros le damos un tema, y decimos, no, es que yo nunca voy a poder terminar este informe, es que no voy a poder porque es terrible. Si yo pongo entre signos de interrogación ese nunca voy a poder y digo, nunca voy a poder, le quito la intensidad porque ya no lo estoy dando como un hecho, lo estoy cuestionando, ¿ya? Son estrategias simples, cada una de estos tipos de estrategias es como para profundizar mucho, pero sí queremos contarle los distintos tipos. Por ejemplo, eso que les decía yo, compartir la emoción, validarla, resignificar la emoción, darle un sentido. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia era como, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué? Era una, entre rabia, entre pena, no estábamos muy complicados, ¿cierto? Y si decíamos, bueno, pero en realidad me estoy cuidando yo, en realidad estoy cuidando a mis seres queridos, le estaba dando otro sentido, por lo tanto, la emoción empezaba a disminuir. Diluir las emociones con más emociones positivas. Como yo les decía, hay mucha investigación científica de cuánto nos aportan a nuestro bienestar. Las emociones negativas restringen nuestra capacidad de acción. ¿Por qué? Porque nos preparan para huir, entonces nos restringe. Para responder, solamente para algo. Nos restringe mucho nuestra capacidad de resolución. Las emociones positivas nos amplían y nos permite ser más creativos, incluso desarrollar nuevas competencias. Y esto nos hace sentir bien y entramos en una espiral ascendente porque sentimos más emociones positivas. Por eso, diluir las emociones negativas con emociones positivas es una tremenda estrategia. También quisimos poner ahí estrategias de respiración y atención plena, porque hoy día más que nunca se han investigado en el ámbito organizacional también. Antes lo dejábamos como para el fin de semana, para nuestros hobbies personales. Hoy día hay mucha investigación, tanto en el ámbito de la educación con los niños, pero también en el ámbito laboral con los adultos, y de la efectividad que tienen. Disminuyen los niveles de ansiedad, disminuyen el estrés, disminuyen todas estas emociones que son displacenteras y potencian nuestro bienestar. Por lo tanto, practicar mindfulness, hacer ejercicios de respiración, de conectarnos a través de la respiración, nos ayudan a alinear nuestra mente con nuestro cuerpo, porque nuestra mente generalmente está en el pasado, lo que nos conecta con la culpa, con la pena, incluso con la depresión, o nuestra mente está en el futuro, lo que nos conecta con la ansiedad, por la incertidumbre, el no saber lo que viene. Entonces, cuando nosotros aplicamos estas técnicas, alineamos nuestro cuerpo con nuestra mente y nos permite ser más claros, poner más atención a lo que estamos haciendo. Entonces, son distintas estrategias. Cada uno, como les decía yo, tiene que ver cuál le hace más o menos sentido, ¿cierto? ¿Cuál es la que sí yo podría hacer? Porque las necesitamos porque este es el camino para luego de estar conscientes, poder gestionarlas adecuadamente. Ahí Esther Rolando ¿Sí? nos señala, estas estrategias son todas correlacionadas y necesarias. Y Carlos nos pregunta, ¿cómo tratan y mejoran las emociones a grupos de una empresa? Mira, no se tienen que ser todas, o sea, tú puedes elegir la que te haga más sentido a ti, pero por ejemplo, una conductual sirve para bajar la intensidad de una emoción, o sea, es como algo rápido ahora, ¿ya? Pero por ejemplo, el practicar una técnica de respiración, de atención plena, te permite, si tú lo haces habitualmente, si desarrollas esa habilidad, te permite ser una estrategia a largo plazo. Y sin duda que cuando nosotros lo hacemos, por ejemplo, la actividad física, no solo para ir a bajar la intensidad de la emoción, sino que yo lo hago como un hábito, también me aporta en el largo plazo. Entonces, no necesariamente son todas, sino que yo tengo que elegir la que más me hace sentido a mí, la que sí tiene que ver, por ejemplo, si yo soy más lógico, tal vez las cognitivas van a ser las más amigas mías, porque esto de respiración a lo mejor me incomoda, ¿ya? Entonces hay que conocerse, decir, ¿cuál podría utilizar yo? ¿Cuál sería como más útil? Conociéndome primero qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Pero por supuesto, o sea, podríamos mezclarlas todas, ¿no? O sea, yo podría decirle que yo aplico de todas. Yo aplico desde los juegos, el contacto con amigos, pero también cuestiono mis pensamientos cuando vienen esas trampas y hago mucha práctica de mindfulness. Entonces, O sea, él señala y mejora las emociones a grupos de una empresa. Yo me imagino que señala cómo poder trabajarlo a nivel grupal y ahí ya empezamos a trabajar a partir del clima.
del clima Exacto. organizacional y se trabaja a partir de la comunicación y las relaciones. Gracias. Porque las últimas investigaciones dicen que si bien está la emoción y empezamos a gestionarla, hay algo que gatilla esas emociones. Exacto. Por lo tanto, si no estamos trabajando en un clima, por ejemplo, emocional, positivo y está en constante ansiedad, hay algo que está gatillando ese clima. Exacto. Ahí empezamos a trabajar con otros elementos. Y dos Claro. claves son las relaciones y la comunicación. Y la Cómo se comunicación. están entregando los mensajes también, cómo son los canales de comunicación, cómo se están gestionando las relaciones. Y ahí, a partir de trabajar eso, empezamos a trabajar también las emociones. Y Sí. Silvia nos pregunta, nos señala, en el trabajo, ¿a quién le expreso mi emoción? Si soy subordinada, a mi jefe, a mis compañeros, a la encargada de recursos humanos. No puedo lanzarlas al voleo. Pienso que las empresas deberían tener psicólogos de apoyo al personal. Mira, todas las anteriores, Silvia. Lo que pasa es que, claro, como dice Paulina, hay ciertos gatillantes. Entonces, elementos fundamentales son la comunicación. Entonces, como dice, ir a contarle mi emoción, claro, tal vez se presenta como algo complejo, pero comunicarme de manera adecuada, por supuesto que va a ser una estrategia de gestión emocional. El escuchar al otro, el dar mi punto de vista de manera clara, objetivamente. Por eso es bueno bajar la intensidad de la emoción, porque cuando yo voy a contar mi emoción a lo mejor desbordada, claro que no va a ser bien recibida, pero si yo logro, por ejemplo, a través de estas estrategias cognitivas, observar qué es lo que me pasó, qué me gatilló la emoción, y yo puedo ir a contar, ¿sabes qué? Me sentí mal por esto, o no alcancé a preparar el informe, y eso, o sea, uno puede ir comunicando. Y también el tema de las relaciones, como dice Paulina, es fundamental. Pero claro, en alguna empresa sí que tienen psicólogos que pueden aportar ahí, ayudar, si es que uno está en un proceso ya desregulado, la emoción muy alta. Por supuesto que sí, pero son todas válidas, y yo creo que lo importante es saber que están ahí y utilizar las estrategias. Por eso es que quisimos presentarle hoy día distintas estrategias, porque es la manera de ayudarnos nosotros mismos. Ahora hay que ver también en las organizaciones, porque esto incide en el clima. Por lo tanto, trabajar lo que es la comunicación, trabajar las relaciones, es fundamental, porque si yo puedo hacer prácticas de 5 minutos de mindfulness en mi empresa, pero si el clima no cambia, el clima está viciado, si es que hay malos estilos de liderazgo, esa práctica no va a servir mucho. No es que la práctica en sí sea mala, sino que el clima está afectado por malas políticas, ¿te fijas? Entonces, todo está relacionado. Paulina, ¿tú veías ahí en el chat? No, era eso lo último de Silvia. Ahí ya... Sí. Para que Bueno, como ya avancemos a estamos la llegando siguiente. al plazo, Sí. ahí sí. Es importante saber que las emociones están. Por eso se habla mucho de inteligencia emocional, sobre todo en el trabajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es la combinación de estos elementos cognitivos, pero además emocionales, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos estas capacidades, estas habilidades de reconocer las emociones, de gestionarlas adecuadamente, cuando utilizamos estrategia, cuando utilizamos un liderazgo positivo, contribuimos a lograr buenos ambientes en el trabajo. Y ojo, somos más productivos, lo cual es más rentable para la empresa, y también el clima es mucho más agradable. Entonces, no hay por dónde perderse. Es una inversión tremendamente importante desarrollar estas habilidades. Y lo importante es que se satisfacen tanto los intereses de las organizaciones como los nuestros, porque contribuyen a nuestro bienestar, ¿ya? Y para cerrar, Paulina, estamos justo ahí en el tiempo. Estamos justo en el tiempo. Algunos de los beneficios, ya hay bastantes, pero acotándonos al contexto en el cual estamos hablando, primero es clave en la gestión emocional, la salud mental y el bienestar. Ya, eso es fundamental, poder gestionar nuestras emociones, poder ser conscientes qué me está pasando, poder decirlo, gestionarlo, porque de una u otra manera el cuerpo igual lo va a expresar y lo podemos somatizar, ya. Fortalece las relaciones, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, porque en la medida que yo puedo identificar también qué le pasa al otro, ya favorece la comunicación, puedo ser más empático, se genera un círculo de confianza y permite que se desarrollen conductas de reciprocidad. En la medida que yo me siento entendido también, que se valida cómo yo me siento, yo me relaciono de otra manera y digo, oye, esta persona me escucha. Ya muchas veces escuchamos para responder, no escuchamos para comprender. Autorregulación y autoconocimiento es clave. ¿Qué me pasa a mí con la emoción? Es válido por decir, ¿sabes qué? Ahora no quiero hablar. Necesito un tiempo. Poder respirar, tomarnos algunos segundos. Ahora no.
ya poder saber cómo yo me autorregulo, ir a caminar, necesito tomar agua. Recuerden, bajar la intensidad es clave, sí funciona mojarse las manos, porque cuando tenemos rabia, sentimos la ansiedad, empezamos a transpirar, entonces tenemos que tomar agua. La toma de decisiones también se afecta, ya cuando estamos en el pic, en una emoción, cuando estamos experimentando la intensidad en su máximo esplendor, no es bueno tomar decisiones, ni por el lado positivo ni negativo, ni cuando estoy muy contento y quiero hacer esto y comprar todo, no, esperemos, o tengo mucha rabia y tendemos a experimentar la emoción, sentir la intensidad y actuar. Ahí no es bueno tomar decisiones. Mejora la comunicación, es clave poder decir cómo me siento, poder expresarlo. Bueno, ahí está sonando, siempre me suena algo mientras hablo. Y para poder cerrar, mejora, y la Esther lo dijo en reiteradas ocasiones, el desempeño, ¿ya? Como dijo Esther, cuando estamos en un estado de más emociones positivas, permite ampliar ya nuestra atención, nuestra concentración, ya por lo tanto también nuestra productividad. Las emociones negativas tienden ya a reducir nuestro campo de atención y concentración, por lo tanto dificulta también en la manera que vamos a reaccionar. ¿Ya? Por eso es fundamental poder gestionar las negativas y promover las positivas. Así que eso para ir cerrando, ya estamos en el tiempo, y vamos a cerrar con una reflexión con Esther y luego vamos a dar un espacio de preguntas. Y solamente como para reflexionar, como dice Paulina, antes nos decían que las emociones se quedaban fuera, sobre todo en el ámbito de la minería, porque es un ámbito que se reconoce como un ámbito duro. Por lo tanto, la invitación es que nosotros seamos un puente, no una barrera, que abramos oportunidades porque las emociones están, porque las emociones impactan, y es importante empezar a hablar de ellas porque es la única manera que podemos gestionarlas, ¿ya? Entonces seamos ese puente de conexión. Hoy día las emociones están y es importante que lo reconozcamos en nuestra organización. Así que, bueno, solamente agradecer este espacio, y queremos ahí dejar la palabra para ustedes, para que nos comenten qué les pareció, si tienen alguna duda, si quieren profundizar en algo. Ahí estamos con Paulina, felices de poder ahí responder. Interesantísimo, Esther y Paulina. ¿Ya? No sé si acaso alguno de los colegas, alguna opinión o alguna consulta. ¿Ya? Esther, mira, de mi parte, ya, no sé, me pido disculpas si acaso estoy muy desenfocado, ¿ya? Pero ocurre de que cuando a ver, un estado emocional, ¿ya? De un líder, ¿ya? De un líder, pero que reúne condiciones bastante complejas, ya, egocéntrico, ya, impulsivo, de esto que admite errores, ya en que puede mirar en menos a otro, ya, el locutor o quien es, ya, entonces su entorno, el trabajo de su entorno, ya, en que cuando son estos un tanto déspotas, oye, y no me puedo pensando, por ejemplo, en Putin, ¿ya? Entonces, ya ahí no son emociones, ya por lo que te entendía adelante, son estados de ánimo, evidentemente, que tiene todo un equipo, en fin, ya y comportamiento. Hace cuánto, como 2 días atrás que leí, hubo 40 años en el Kremlin, ya se enojó, ya ahora por lo que está sucediendo, qué sé yo, y ahora no sé, yo, esta opinión mía, debe estar preso, ¿ya? Entonces, ¿cómo será, no es verdad? Esos equipos, Es ¿ya? complejo, es ¿Qué es lo que tremendamente pasará? complejo. Es tremendamente complejo porque fíjate tú que nosotros deberíamos, hoy día se habla de la ciencia de la felicidad, la ciencia incluso de la felicidad en el trabajo, porque si no somos felices en el trabajo, no somos felices en nuestra vida, porque se relacionan linealmente. Es complejo porque generalmente se van destruyendo personas cuando hay líderes que son nocivos, impactan en el clima, impactan en el desempeño de las personas. Por lo tanto, fíjate tú que las personas no renuncian a la empresa, renuncian a los malos líderes. Entonces es importante estar consciente de eso, porque a lo mejor la persona es brillante desde lo técnico y no lo puedo perder, pero tampoco puedo dejar que esté destruyendo equipo. Entonces tengo que ayudarlo a que desarrolle esas competencias, porque también a veces nosotros somos un poco injustos
y le pedimos a los gerentes que tengan estas habilidades, pero no la enseñan en ninguna parte, no la enseñan en la universidad, sobre todo en ámbitos tan duros como estamos hablando de la ingeniería, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de ingeniería en minas. Díganme ustedes, ¿en qué año les pasaron la gestión emocional, la habilidad de liderazgo? No las enseñan. Entonces también, cuando el líder no las tiene, el primer punto es ayudarlo a desarrollarlas, porque le estamos pidiendo algo que nunca lo tuvo en su formación. Entonces, lo primero es eso, pero sí hay que tener conciencia de que va a impactar no solo en el clima, sino también en el bienestar y la salud mental de las personas. Entonces es importante considerarlo. O sea, yo tengo que ayudar a ese líder a desarrollar esas competencias y si no, no va a ser productivo para la empresa, porque van a estar las personas enfermas, van a presentar licencias y va a ser complejo. O sea, no son productivas, las personas son productivas cuando están bien. Cuando no necesariamente son felices, así como se ve, como es la caricatura de la felicidad, cuando está en un ambiente que permite un estado de bienestar, cuando están las condiciones para que yo esté bien desde mi salud mental, ahí yo puedo aportar de una manera mucho más eficiente a mi empresa, mi desempeño puede ser mucho mejor. Ahí Paulina, Eduardo nos Paulina, pregunta. perdona, que yo sé que te tienes que retirar, así que cuéntame nomás que nos Sí, te pregunta voy a leer Eduardo. lo del chat, Sí, porque yo voy viajando ahora en sí. 5 minutos. Voy a tomar el avión, pero dice, gracias por la exposición, Esther. Paulina, un consejo desde su experiencia práctica. ¿Qué hábito o disciplina recomienda para autorregularnos? Después, Rolando señala lo otro que impacta en diferente intensidad es la edad. Y bueno, y ahí Eduardo preguntaba, para autorregularnos emocionalmente, quise decir, bueno, antes de irme, poder, bueno, agradecerles por la instancia y poder dejarles una práctica, como Esther les señaló, somos todos distintos, ya a todos nos sirven distintas estrategias, a algunos les sirve más el tema de la respiración, otros más poder trabajar el pensamiento. Algo clave que siempre recomendamos, que es fundamental para bajar la intensidad, recuerden que siempre hay que bajar la intensidad de la emoción antes de gestionar, en la respiración. Estamos pasando por una ansiedad, tendemos a respirar mucho más rápido. Y poderlo hacerlo consciente, porque nos dicen, estamos respirando, sí, respiramos, pero no somos conscientes de cómo estamos respirando. Y poder hacerlo, poder hacer distintos patrones de respiración. Está de los 4 tiempos, ya está poder tomar conciencia del cuerpo. Son a veces 1 minuto, a veces 3 minutos, pero poder empezar a regularnos a partir de la respiración. Otro tiene que ver con la actividad física, salir a caminar. ¿Ya? Eso es clave, pararse, sí funciona, pararse, ya cambiar la temperatura, tomar agua, necesito mojarme las manos, salir de donde están. Si están en un contexto más tenso y están experimentando que las emociones negativas se están casi desbordando y van a empezar el acting out, hay que pararse, hay que salir, cambiar. Ya, eso es clave. Y ahí yo los dejo con Esther, les agradezco mucho por esta instancia, voy a tomar el avión, así que cualquier cosa les vamos a compartir la presentación y gracias por esta oportunidad. Así que yo los dejo ya, que estén Un abrazo, muy Paulina. bien. Muchas Cuídense. gracias. Paulina, en nombre del instituto, muchas gracias, ¿ya? Y me hago parte de lo que nos dijiste que Rolando puso ahí, ¿ah? Dijo, gracias Esther, Paulina, un 7. Ah, Gracias. Muchas gracias. gracias. Ya, Muchas me hago gracias. partícipe de lo que puso Rolando ahí. Así que buen viaje, Paulina. Gracias. Y mejor Chao. retorno. Muchas gracias. Chao. Chao, que estés Vale, bien. vale. Bueno, hablar de emociones es mucho y yo feliz ahí. Cuéntame, Julio, ¿había alguna pregunta ahí? No, Ya. solamente, bueno, gracias ahí, Eduardo Bravo también, ¿cierto? Ya, y en el fondo, algún par de opiniones más, pero yo creo. Roberto levantó la mano ahí, perdón. Roberto levantó la mano. Sí. Tiene 2 preguntas, parece, o levantó las 2 manos, basta con una. Dale, Roberto. Gracias. No, mira, solamente un aporte de lo que dijo Esther respecto a las emociones, cómo influyen en el tema de la seguridad, que lo mencionó y como he conversado algo más con ella, hemos visto en el tema de la seguridad industrial, en la seguridad del trabajo, el tema de las emociones es fundamental. Sí. Hoy día la cuestión de seguridad muchas veces está asociada a procedimientos, está asociada a elementos, los famosos EPP, dotar al trabajador de un montón de elementos que le signifique guantes, mascarilla, casco, zapatos, todo lo que tú quieras, ¿ya?
procedimientos para hacer esto, procedimientos, pero si la persona emocionalmente no está conectada con su trabajo, desde el punto de vista de lo que es tener que hacer y sobre todo la conciencia de los riesgos que tiene que está corriendo al ejecutar determinada labor, muchas veces se torna inútil el resto de las cosas, ¿ya? Por lo tanto, un aspecto que yo quiero destacar, que se está haciendo mucho ahora, cuando se hacen las cartillas de trabajo para poder enfrentar algún trabajo específico, se le muestra al trabajador que tiene que llenar, ¿cómo se llama esta? La famosa, son cartillas de reconocimiento del riesgo que que están enfrentados Asumiendo. en su trabajo. Entonces se le pregunta, ¿se siente capacitado para hacer este trabajo? Hoy día, en estos momentos, usted primero te dice, ¿tiene todos sus elementos de seguridad? Uno tiene que decir, sí, los tengo todos. ¿Están en buen estado? Sí, el arnés, el casco, son tan buen estado. ¿Conoce el trabajo que tiene que hacer? Sí, lo conozco. ¿Está capacitado técnicamente para hacerlo? Sí, fui entrenado, soy especialista, soy soldador calificado. Y te preguntan, ¿cómo se siente emocionalmente? Y uno tiene que el deber del trabajador de decir, hoy día no me siento bien si es que es verdad. Porque si te llegas a accidentar, cuando llega el momento de las investigaciones de los accidentes, esta cuestión se va a saber igual. En algún momento va y el trabajador va a decir, mira, la verdad es que yo no lo dije, pero tengo un problema que, el que sea, oye, mi hijo está enfermo, se me está acabando la plata, estoy a punto de, no me alcanza a llegar a fin de mes, etc. Y son emociones fuertes, de repente. Normalmente ocurre, mucho la gente que ustedes, los colegas que tienen mucha experiencia en terrenos, ¿verdad? Les ha pasado. Las empresas, sobre todo las empresas contratistas que trabajan en obra, cuando se le está terminando el contrato de trabajo, es sumamente delicada la situación porque cuando el trabajador está en el último mes de trabajo montado arriba en una estructura soldando o haciendo un trabajo eléctrico, él está pensando que el próximo mes no va a tener contrato. Exacto. Y esa emoción, normalmente la estadística muestra que los términos de contrato aumenta la cantidad de accidentes. No sé si están de acuerdo los colegas que están ahí en esta sesión, pero yo por lo menos he tenido esa experiencia. Entonces, ¿cómo poder gestionar eso? Es una labor del líder en este caso. No sé cómo, de alguna forma, pero la emoción no está fuera, está inmensamente metida dentro de ese momento y si no la gestionamos adecuadamente, podemos llegar a situaciones, desde el punto de vista de seguridad, sumamente complejas. Eso no va. Exacto, gracias Roberto. Y porque están ahí, porque están, lo importante es que no comanden nuestro accionar, sino saber que están y poder gestionarla para poder tomar buenas decisiones, porque como tú decías, todos esos otros elementos que pueden estar correctos, si mi estado emocional no está bien, lo otro es como que no sirve, porque pasa a ser lo fundamental mi estado emocional, porque soy yo el que no voy a utilizar el elemento, soy yo el que no voy a mirar, soy yo el que me voy a distraer, soy yo el que estoy pensando en otra cosa y no estoy con mi atención en la tarea que estoy realizando, así que va a impactar. Lo importante, yo creo que el primer punto, y con esto yo también, yo sé que es el tiempo ya acotado, ya se están equipando en el camarín los jugadores, entonces solo decirles que es importante saberlo, que es importante saber que las emociones están, y lo primero es esto, hablar de las emociones. Por eso cuando nosotros diseñamos nuestro programa de gestión emocional en la minería, yo me sentí muy gratificada porque hablar de esto en la minería es tremendamente fundamental. Por lo que acaba de decir Roberto, es un tema que impacta la seguridad, pero también impacta nuestro bienestar. Así que muchas gracias. Esther, no solo nos resta ya agradecerte una vez más ya tu participación ya en esto que son el punto de encuentro los días jueves en la tarde, ya con los colegas mineros. Ha sido algo bastante interesante, no común dentro de lo que normalmente conversamos en nuestro jueves minero, pero no por ello menos interesante y de menos valor. Así es que agradecerte una vez más y quizás a lo mejor en un tiempito más podamos estar conversando, ¿cierto?, de estas habilidades blandas en otro tema. Así que gracias en nombre del instituto. Y al resto, ya los colegas, invitarlos para el próximo jueves
ya tenemos un invitado bastante interesante también, un colega peruano y miembro también, por supuesto, del colegio, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ya el colega Fernando Gala. Él fue viceministro de Minería y nos va a conversar y poner al día un poquitito del ámbito en el cual está desarrollándose en este momento la minería en el Perú. Así que yo creo que es muy interesante, quedan todos invitados para el próximo jueves entonces. Colegas, tengan todos ustedes un buen fin de semana y que Que gane pensando Chile. con El milagro, el pensando milagro. con el corazón que nos vaya bien en el Maracaná. Eso.